la noticia más relevante hoy de lo que ha hecho Itamar. Ha entrado en el monte del templo. Esto ya se había calentado el viernes aproximadamente, cuando Itamar dijo: voy a irme al templo, tengo una visita. Y entonces ya salió el rey Abdullah, el rey Abdallah de Jordania, amenazando con una guerra con Israel si es que Itamar entraba en ese lugar sagrado, el tercero más importante para el Islam, el primero más importante para el judaísmo. Entonces había amenazado de que iba a entrar en ese lugar, y ya si entraba se iba a desatar una guerra. Bueno, lo más relevante es que luego de que Itamar asume el ministerio, es convocado por Netanyahu. Y bueno, según lo que trascendió de esa reunión, es de que Netanyahu lo había advertido a no subir al monte del templo. Lo había advertido: no subas a ese lugar, porque la escalada, ya lo de la yihad islámica, también los palestinos estaban hablando de que se iba a desatar una guerra. Bueno, entonces Itamar, sorpresivamente hoy, ¿verdad?, madrugada de aquí de Latinoamérica, y también mañana de Europa, ingresa al monte del templo con un despliegue impresionante de seguridad. Entra y está aproximadamente 14 a 17 minutos en el lugar. Hace un recorrido, no hacia la mezquita de Al-Aqsa, pero sí hizo un recorrido importante por el lugar, y sale del lugar, y sin lugar a dudas se vieron también las reacciones. Estas reacciones, principalmente para el pueblo cristiano, es una señal clara de que este gobierno, lo que están trabajando en el gobierno israelí, este gobierno ortodoxo, religioso, derechista, lo que está buscando ya es la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y esto no es algo impulsivo. Se nota muy bien de que no fue algo improvisado la visita de Itamar al monte del templo, sino que es algo bastante estudiado, es algo preparado, e incluso tengo la sospecha de que recibió algunas recomendaciones de Benjamín Netanyahu. Este gobierno israelí que va con todo, va con todo a la aplicación de las reglas judías, a la aplicación de la Torá, y bueno, ellos sin lugar a dudas van por el templo de Jerusalén, que para nosotros va a ser el cumplimiento de una profecía muy importante que nos habla la palabra del Señor, y vamos a estar hablando al respecto, porque en la transmisión pasada había hablado también sobre la profecía de la higuera, sobre lo que se venía al templo, pero no en profundidad con lo que dice la palabra referente a las profecías y la construcción del templo en sí, ¿verdad? Porque hay varias interpretaciones erróneas que han ocurrido anteriormente, y bueno, Jesús también ha hecho unas interpretaciones acertadas al respecto, y ubicando las cosas como son. Y hoy vamos a estar hablando al respecto. Israel, queridos hermanos, va por la construcción del tercer templo, y sin lugar a dudas esto que ha ocurrido es profético, es un momento trascendental de la cercanía, la muestra de la cercanía que estamos nosotros de la venida de Jesucristo, porque Cristo ha profetizado referente a todos estos hechos también. Entonces vamos a estar hablando primeramente, queridos amigos y hermanos, vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, sin lugar a dudas, Mateo 24 versículo 2, es cuando los discípulos le llevan aparte a Jesús y le muestran el templo, en aquel tiempo el segundo templo, ¿verdad? Porque la construcción del templo ahora no va a ser el tercero, va a ser el cuarto. Nosotros somos el tercer templo, hermanos. Nosotros, el cuarto templo, entonces lo que se está esperando en la construcción. Pero bueno, en forma física, estructural, sería el tercer templo.
Entonces Mateo 24, capítulo 2 dice, ¿veis todos estos? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Estaba hablando de lo que era en el año 70 había sido destruido por el general Tito bajo la orden del emperador Vespasiano. Mateo 24, capítulo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Mateo 24, capítulo 15. Yo creo que hay que hacer una buena interpretación de lo que Jesús ha dicho, porque ya en el tiempo de Jesús y hasta hoy en día se habla de que Antíoco Epífanes ha realizado la abominación desoladora cuando los griegos invadieron Jerusalén. Entonces, en el primer templo, lo que hizo Antíoco Epífanes fue sacrificar una cerda en el altar. Y bueno, también mató rabinos, ¿verdad? Sacerdotes, lo había matado en el lugar, ¿verdad? Entonces, los discípulos de hoy en día interpretan, mejor dicho, los judíos de hoy en día interpretan de que la abominación desoladora de que hablaba Daniel fue en ese periodo de tiempo. Pero lo que pasó es de que en el año 650 después de Daniel viene Cristo. Y Cristo lo que hace como buen rabino que es, ¿verdad? El rabino de rabinos, es hacer también, y como profeta, también darle una interpretación adecuada a las profecías bíblicas. Entonces, él dice en Mateo 24, capítulo 5, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, él estaba hablando en futuro de que todavía esta profecía no se había cumplido. Entonces, él estaba hablando cuando veáis, no dice cuando se vuelva a repetir o lo que había sucedido en el tiempo de los griegos, de Antíoco. No, hermanos, lo que va a ser el anticristo en el tercer templo, ¿verdad? Que será construido, va a ser terrible. Que lo que hizo Antíoco Epífanes va a quedar como jardín de niños comparado a lo que va a ser el anticristo en el templo que será construido muy pronto en Jerusalén. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y bueno, vamos a irnos a Daniel capítulo 9, versículo 27, hermanos. En Daniel capítulo 9, versículo 27 es justamente la profecía que se refería Jesús al respecto. Y vamos a ver qué va a pasar. Porque en el primer templo, Antíoco Epífanes le sacrificó una cerda y ha hecho una abominación. También el general Tito también hizo una especie de abominación que trajo el águila cuando destruyó el templo de Jerusalén, lo trajo ahí el águila, cambió el nombre de Jerusalén a Palestina, que era un dios filisteo, especie de abominación, que trajo el águila cuando destruyó el templo de Jerusalén, lo trajo ahí el águila, cambió el nombre de Jerusalén a Palestina, que era un dios filisteo, y ahí construyó un templo. El general Tito construye un templo para la gloria de Roma y lo llena de ídolos. Y bueno, se cumple también una especie de abominación en el segundo templo. Pero miren, lo más importante dentro de todo es de que Jesús no recuerda lo que pasó con Antíoco Epífanes, no confiesa lo que va a pasar con la destrucción del segundo templo, porque él sí habla
de la destrucción del segundo templo, diciendo que no quedaría piedra sobre piedra, pero no habla de una abominación que sucedió. Claro que sucedió también, una especie de abominación, pero sí habla de una abominación futura. ¿Y cuál es esa abominación? La que va a realizar el anticristo. Y eso vamos a estudiarlo ahora en este tercer templo. Estamos estudiando, hermanos, las profecías bíblicas referentes al tercer templo. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Y quién es el desolador? Es el anticristo, hermano. Es obvio que el Daniel 9:27 no está hablando de Antíoco, no está hablando del general Tito, está hablando del futuro anticristo que va a gobernar en el templo de Jerusalén y se va a sentar como Dios. Entonces, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Están hablando aquí de los pactos abrahámicos, los pactos religiosos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. A los 3 años y medio va a parar el sacrificio, porque una vez que ellos construyan, los judíos, el templo, van a empezar de vuelta los sacrificios. Eso dice la profecía de Daniel. Va a empezar de vuelta los sacrificios y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, estamos hablando de que van a suceder muchas abominaciones. No solamente una abominación, sino varias. Y vamos a ver a través del apóstol Pablo cuáles son las abominaciones que va a hacer el anticristo. De las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo juicio que está determinado para que va a caer, el mismo juicio que Jesús mismo vendrá y lo aplicará sobre él, se va a derramar sobre el desolador. Entonces, hermanos, vamos. Me gustaría que anoten, hermanos, que anoten. Estamos hablando ahora también sobre, me gustaría que vayan a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo, proféticamente inspirado por el Espíritu Santo, habla de esta circunstancia que va a ocurrir muy pronto después de la construcción del templo. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ese es el periodo donde estamos nosotros, hermano. Y sea revelado el hombre de pecado. Yo erudito dice que la iglesia lo va a ver al anticristo. Yo creo que ya vive entre nosotros, hermano. Yo creo. El hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es objeto de culto. Entonces, hermano, lo que vemos nosotros hoy, de donde se están echando monumentos a la patria, está sucediendo en Ucrania eso, en contra de los rusos. Los rusos hacen lo mismo en contra de los ucranianos. Es el principio que va a surgir, ¿verdad? Es el espíritu mismo que se va a consumar en ese tiempo. Entonces al comienzo el anticristo va a unir todas las religiones, pero en un momento dado él las va a abolir y las va a dirigir hacia él. Entonces, y se ha revelado que se exalta sobre todo lo que se llama Dios, sobre todo, sobre Alá, sobre Dios, sobre Cristo, sobre todo. Esta persona se va a exaltar, ¿verdad? Él va a decir: yo soy el Dios, y se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Está hablando del
tercer templo? ¿Por qué no está hablando de Antíoco Epífanes? ¿Por qué no está hablando tampoco de Tito? Porque Antíoco Epífanes estaba en pasado, esto está profetizando en futuro, y esta circunstancia no lo ha hecho Tito cuando destruyó el segundo templo, y claro que está hablando de la construcción del tercer templo. Entonces también vemos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 11, en donde Juan mide, justamente ahí vamos a ver la división, que ya lo hemos hablado también aquí al respecto, la división que se va a realizar y la parte en donde se va a construir el templo, también el monte Moriah, que es, ¿verdad?, el monte del templo. Bueno, hermanos, Israel está caminando a eso. Israel está caminando a la construcción del tercer templo y ya tiene todos los materiales, tiene ya toda la infraestructura, ya los sacerdotes ya tienen también lo que están preparados. Lo que falta es algo. Entonces, yo les había comentado que las profecías bíblicas son como llaves, son como candados. Para que se desate una profecía debe ser abierto un candado. Se abre esa profecía, pero eso tiene otro candado. Entonces se va abriendo y así. Entonces son una especie de puertas también. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces él mismo va a cumpliendo las profecías. Y una de las cosas que para que se cumpla la construcción del templo, porque muchos están diciendo, hermano, el templo se construye y somos arrebatados. Nosotros no dependemos, el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, no depende de la construcción del templo. Porque me preguntan también el tema de las vacas, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver con la iglesia. Esto estamos hablando del trato que el Señor tiene con Israel. Entonces vemos las reacciones de los árabes, que fue una reacción tímida, no fue una reacción como sucedería hace 5 años atrás. Bueno, los cataríes, los Arabia Saudita dicen, vamos, lleguemos a un buen punto, no se peleen, todo tranquilo, no levantemos las tensiones. O sea, es como que van callando y otorgando, y esto fue literalmente probando la reacción internacional. El trayecto que hizo Itamar también fue un trayecto estudiado, no fue algo practicado. Entonces es como que van probando el suelo si es blando o no, y entonces ingresó y hoy, ahora en día hay reacciones, pero en conjunto son reacciones tímidas. Estados Unidos también lo dijo, pero no fue tanto, ¿verdad? Dijo que ellos están de acuerdo, que las cosas se mantengan como está. Pero sabemos, hermanos, que Estados Unidos está detrás de la construcción de los dos estados. También Qatar está en lo mismo. China también habló que se construyan los dos estados. Y eso no va a ocurrir mientras que Israel no tenga su templo. Israel no tenga su templo. Entonces, hay algo hablado. Hay algo hablado. Claro que no van a hacerlo tan obvio. Pero por los frutos, nosotros vemos que sí hay algo que está saliendo. Y nosotros vemos, yo he publicado ayer una información muy importante, que Israel está teniendo ahora el cuarto ejército más poderoso del mundo, detrás de Rusia, Estados Unidos, Rusia, China y luego está Israel. Entonces vemos un florecimiento de la higuera que habla la profecía. Vemos un florecimiento. Entonces vemos también una intención judía, una intención de ir a tomar los lugares que le corresponden al pueblo de Israel. Eso lo dijo también Benjamín Netanyahu. Nosotros no estamos invadiendo nuestro territorio. El monte del templo es nuestro. Palestina es nuestro. Y bueno, así. Vemos que el follaje ya se está preparando. Sabemos que cuando el templo de Jerusalén esté totalmente en funcionamiento, ya estarán los 144,000 predicando la palabra. Entonces ya veremos que Israel está dando frutos. Entonces, cuando vean
que el follaje, las hojas, tengan en cuenta que el verano se acerca, dice Mateo 24. ¿A qué se refiere? Porque en verano la higuera tiene frutos. Entonces, la higuera es Israel. Israel está a punto ya de prepararse para tener su templo, de que predique muy pronto el evangelio. Es impresionante, hermano, el cumplimiento profético que nosotros estamos viendo. Y nosotros debemos tener en cuenta que dice la palabra que cuando veamos el follaje, cuando veamos a Israel, que se está volviendo una de las naciones más poderosas del mundo, que está volviendo con las intenciones de construir el tercer templo, sabéis que está a las puertas. ¿Quién? Jesús ya está a las puertas, queridos amigos y hermanos, a punto de venir por su iglesia, a punto de venir por su iglesia. Nada se mueve si no es por instrucción de arriba, por instrucción de nuestro Señor. Esa cuestión del monte del templo hoy en día está administrada por Jordania. Jordania está administrando el monte del templo. Y bueno, y se han hecho pactos con Israel y con Palestina y con todo el pueblo musulmán, de que los palestinos, los musulmanes, los árabes, todos pueden entrar al monte del templo el día que ellos quieran. A los judíos se le da una restricción de cierto horario que ellos pueden entrar en el lugar, pero con una prohibición de no rezar. Ellos no pueden elevar ningún tipo de oración en ese lugar, ni hacer ningún tipo de sacrificio, ni nada. Nada, están totalmente vetados de hacer cualquier ritual religioso en ese lugar. Es como está cerrado ese lugar. Y bueno, que una autoridad así, un ministro de Israel entre a la fuerza y declarando de que ese lugar es un lugar abierto para todos los judíos y que los judíos pueden venir las veces que ellos quieran, no en cierto horario, o tenga que hacerse pasar por turistas o visitantes para entrar en ese lugar. Se nota claramente las intenciones del pueblo de Israel en reconquistar ese lugar para realizar sus rituales religiosos. La cosa está que arde, porque después de lo sucedido, sale Benjamín Netanyahu y habla de cualquier cosa, habla de Irán, habla de la resolución que se sacó en la ONU, pero no realizó ningún tipo de declaraciones referente a lo que pasó en el monte del templo. Y Arabia Saudita está ganando mucho con esto. Arabia Saudita, ¿por qué? Porque el lugar más emblemático para el pueblo musulmán, sin lugar a duda, es la Meca. Y Arabia Saudita quiere que el centro religioso musulmán sea en Arabia Saudita, no que sea Jerusalén. Entonces tratan, principalmente los Emiratos Árabes, tratan de desviar la atención al monte del templo y llevarlo directamente a Arabia Saudita. Y bueno, Benjamín Netanyahu tenía planeado la otra semana visitar los Emiratos Árabes Unidos, que es parte del que tiene los pactos de Abraham, pero se habla de que se va a suspender por esta cuestión que hubo hoy, pero no se sabe. Hasta ahora no hay nada confirmado de que si se suspende o no. Pero yo creo que toda esta cuestión está hablada. Toda esta cuestión está hablada. Y para que veamos, hermanos, de que estamos cerca. Esto no es para hacer apología a la ilusión o lo que sea. No, es para animarnos. El apóstol Pablo decía que nosotros, mirando todas estas cosas, debemos animarnos, porque esto es algo que no sucede todos los días. Esto es parte del cumplimiento profético y debemos animarnos, fortalecernos en el Señor y ver que los cumplimientos proféticos, y que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por fe nosotros sabemos, creyendo la palabra del Señor,
sabemos que ese templo se va a construir, porque el Señor lo dijo sus apóstoles, lo dijo el profeta Daniel, se ha profetizado en diversas partes de la Biblia referente a la construcción del templo, y lo van a hacer. No crean que de casualidad aparece unas vacas rojas que hace 2000 años no existían. Ahora aparecen 5 de repente. Y bueno, que justo era uno de los eslabones perdidos para realizar la purificación. Entonces, hermanos, preparémonos que Cristo viene a buscar a su iglesia.